Hola, buenas, muy buenas. Aquí estamos, aquí estamos. Esto es Makini para Color Visión. Ocurre con cierta frecuencia, el mundo anda patas arriba, cada vez más complicado. Yo recuerdo aquella expresión de Serrat, el mundo complicado y marrullero, pero sobre todo complicado. Entonces, cuando el mundo se pone así, que ocurre con más frecuencia de la que uno quisiera, ¿qué hacemos en el programa? Bueno, pues acudimos a nuestro especialista, experto geopolítico de cabecera. Se llama Iván Ernesto Gatón y una vez más por reclamo popular, porque uno de los escasos invitados que a uno en las calles, en los bares y en las bibliotecas les exigen que traiga al profesor es a Iván Ernesto Gatón. Bienvenido, mi señor, mis respetos, profesor. Profesor de lo de verdad, porque uno relaja mucho con él. Profesor, no. Profesor Iván Ernesto Gatón. Entremos de una vez en materia. El tablero mundial actual, el momentum de la geopolítica mundial, ¿cómo se ve desde la óptica del profesor Iván Ernesto Gatón? El tablero mundial, lo que estamos viendo es que habían países Sí, que habían quedado detrás, por ejemplo, China, India, sí. pero otros países que son de ese grupo que se mencionan muy por encima, pero que no tomamos en consideración, como Indonesia, países que son pivotes geoestratégicos como Turquía, que determinó la situación en Siria, países como Egipto. Entonces hay que ir buscando huecos. El orden que teníamos establecido en el mundo, Sí. desde la Segunda Guerra Mundial, pasando por la Guerra Fría, ¿cuál fue? El orden que establecieron Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Exacto. Entonces, ese orden que fue el que permitió que se creara una organización de Naciones Unidas con un Consejo de Seguridad que determina lo que puede acontecer en el mundo, ese orden ya no tiene el escenario que tuvo en aquel momento. ¿Por qué? Porque hay dos elementos que siempre tengo que referir. Es que después de 500 años de hegemonía de Occidente, porque después de la invención de la escritura, el más grande invento ha sido el arte de inventar, y eso lo hizo Occidente con las ciencias. Y Occidente siempre tuvo ventaja tecnológica, pero hoy estamos en un mundo de convergencia tecnológica, pero con un problema que es la divergencia demográfica. Entonces podemos decir que Bretton Woods está superado, que el mundo está, ya eso quedó atrás y el mundo se está recomponiendo fichas. Bueno, a un punto tal Sí. que ese mundo, por eso hablo de la divergencia demográfica, Sí. porque ¿qué es el Producto Interno Bruto de un país? Es cuánto produce la cantidad de cada habitante y cuánto aporta. Usted dice, bueno, es que Estados Unidos aporta un 25% al PIB mundial, son 350 millones de personas, pero la más alta productividad, India, tiene 1.400 millones y pico, pero está creciendo sobre un 8%. Entonces, la demografía, quieras o no, con el tiempo va a seguir incidiendo. ¿Y qué pasa con ese mundo occidental? Que es que no nos estamos dando cuenta. Europa, cuando el mundo tenía 3.000 millones de personas a principios del siglo XX, tenía el 25% de la población. Hoy tiene el 7%. Y sustituyéndolos, pasando por alto Lepanto, porque si no es por la batalla de Lepanto con Juan de Austria, el hermano de Felipe II, y donde estuvo Cervantes, el Islam hubiese entrado. Por eso es el manco del Lepanto, no es por otra cosa. ¿Verdad? El Islam hubiese entrado a toda Europa. Y entonces, ¿qué es Occidente? Occidente es la némesis, es la antítesis de ese Islam. Entonces, esa demografía, donde en Europa vemos que no hay integración, porque la mayoría de los musulmanes no se integran, porque la propia religión es un óbice para que pueda existir una real integración. Entonces, aparte de eso... Eso además de la interferencia extranjera, porque las grandes potencias siempre han querido influenciar y una manera de influenciar es mantener divididos. Pero hay otro elemento que es el que señalas, ¿no? Sí, Hay un aspecto cultural entre ellos. A ver.
Si uno toma un tanque de oxígeno Sí, y decide irse al fondo del agua, allá en un mar profundo, usted se va a dar cuenta de que el Islam tiene una cosmovisión, una ontología totalmente distinta al cristianismo. El cristianismo, con todos sus defectos, es una religión que permitió algo que la gente no nota: estados laicos. En los países musulmanes, la influencia es como la que tenían antes los sacerdotes de todo el proceso que una se especie, dio. ellos están como estaba Occidente en la Edad Media, antes de que la Iglesia Católica perdiera la exclusividad de los libros y la educación. Entonces, eso es un elemento a tomar en cuenta. El otro elemento que no nos damos cuenta Sí. para esto es que si hay un aporte importante del mundo occidental, ha sido incluir a la mujer en términos de igualdad. El Corán no permite eso. Hay mujeres que dicen que sí, que se sienten cómodas, porque en el Corán, si yo creo en el dogma, lo veo bien, pero al momento de ir a la justicia, la declaración de una mujer vale la mitad de la de un hombre. Al momento de la guardia y potestad de los niños, queda en el ámbito del hombre. Es decir, que hay muchos elementos ahí que fue que no hubo guerras religiosas, no hubo un Enrique VIII que se casara con una Ana Bolena y dejara a Catalina de Aragón, que era... Ahora, profesor Iván Ernesto Gatón, ¿hasta qué punto también se ha complicado el mundo por ese euroombliguismo? Ese sentido de Occidente, y en esto pongo primero Estados Unidos y las demás, Europa, pero sobre todo en los últimos 50 años Estados Unidos, en sentido de que yo no respeto la forma de vivir del otro y considero, como si fuera un fanático, que tengo la obligación no solo de defender la manera en que yo vivo, sino de obligar a los demás a vivir y a tener la visión del mundo que tengo yo. En el sentido de que, por ejemplo, para nosotros los occidentales es difícil entender cómo se vive en los regímenes talibanes. O sea, es difícil bajo el manto de esa religión. Sí, pero eso es para nosotros. O sea, ese sentido de respeto a la forma de ver el mundo del otro, como que Occidente, en ese sentido, al no tener ese respeto, ha creado también muchos problemas. Sí, hay un tema con el mundo occidental y tiene que ver con los servicios de inteligencia y los intereses Mi que visión, han aupado. mi visión del mundo es la visión correcta. La democracia mía, liberal burguesa, es el régimen que debe gobernar el mundo. No, señor, espérese. Los chinos tienen otra visión, los coreanos, el japonés, Medio Oriente entero, es otra visión. Entonces, quédate tú con tu democracia, pero respeta al otro. Eso como que Europa, Estados Unidos no lo han tenido muy claro. Pero hay doble rasero, porque a veces se quiere democracia en un lugar, pero en otro no se quiere cambio de régimen. Se apoyan dictadores, pero por el otro se habla de democracias en otros lugares. Occidente siempre ha tenido ese tema de la hipocresía. No, pero yo te menciono esto porque la democracia es el instrumento de justificación de la penetración norteamericana y europea, y lo que acabas de mencionar. Pero el pretexto es la democracia, como luego vino lo del terrorismo, luego vino el comunismo, había que defender a la sociedad del comunismo, y ahora se inventaron narcoterrorismo y otros poemas. Bueno, la gran encrucijada de Sí. ese mundo occidental es que sí, es cierto, tiene una gran influencia, un impacto tremendo. Yo creo que de aquí a 1000 años se estará estudiando todavía cómo fue que Occidente impactó en el resto del mundo en el ámbito técnico, en el ámbito de la cultura. La gente estudia a Bach, a Mozart, a Chopin, pero no estudia música de la India. En la India lo estudian. En China hay 45 millones de muchachos aprendiendo a tocar piano. Entonces, el impacto de Occidente con la organización del Estado, todo el mundo ha copiado algo, los sistemas de contabilidad, eso sí, pero Occidente, que es algo que no nos damos cuenta, y de aquí lo que decía al principio, es que hay antiguos
pueblos que ininterrumpidamente tenían miles de años y que hace 500 años y algunos 300 años que perdieron la principalía, porque uno habla de India y de China, pero no nos sorprendamos. En el siglo XIX tenían el 50% del PIB del mundo. Entonces, ese conglomerado que siempre, y usted lo recordará, cuando nos impartían historia de la civilización, que decían, ¿dónde están las civilizaciones? En la Mesopotamia, en el Tigris y en el Éufrates, asirio, babilonio, persas, Mohenjo-Daro, Harappa, el Indo, el Ganges, teníamos ahí la civilización de la India, los chinos en el Hoang-ho, en el Yangtze, pero no hablaban de Europa, porque Europa cuando saca la cabeza es cuando Isabel la Católica decide apoyar a Cristóbal Colón y ahí viene ese proceso donde Europa empieza un impacto con sus instituciones, con su cristianismo proselitista y la divulgación de algo importante que Occidente también ha dejado de lado. Y el derecho romano y que tiene su génesis en esta ciudad de Santo Domingo, con el sermón de Adviento de Fray Antón de Montesinos, que luego lleva las leyes de Burgos, ese gran aporte que son los derechos humanos, aprovechando el codicilo de la reina Isabel la Católica, que 3 días antes de morir, el 26 de noviembre de 1504, allá en Medina del Campo, en Valladolid, puso una adenda y dijo, a los indígenas hay que protegerlos. Iván Ernesto Gatón, ¿y por qué, por ejemplo, el mundo occidental reconoce tanto el aporte del derecho romano? Luego viene el Código Napoleónico y todo eso se ha divulgado y hay un respeto hasta intelectual, jurídico intelectual. Sin embargo, yo noto que en la historia y el presente de Occidente y sobre todo de Europa, no hay un reconocimiento a Isabel la Católica y el aporte que ella hizo, incluso en estos momentos del Me Too y del promover el valor de la mujer y que la mujer siga avanzando. ¿Qué explicación tiene que Isabel la Católica no sea reconocida? Incluso España no es debidamente reconocida en todo Occidente a partir de que fue España quien inició todo. O sea, sin el encuentro de estos dos mundos, pues en la historia de Europa y de Occidente hubiese sido otra. Porque nosotros respetamos tanto, bueno, en filosofía, la Grecia, ¿verdad? Perfecto. En derecho, el derecho romano nos marcó, posteriormente viene el derecho francés. Coño, pero fue España, fueron marineros, fueron emprendedores, como se dice ahora, españoles, y la visión de estadista que me has explicado tú fuera del aire varias veces, de Isabel la Católica. Háblame un poco de eso para hacer homenaje y reconocimiento. El mundo occidental, por favor, perdió de vista los elementos que le permitieron proyectarse en el mundo. Esa Isabel la Católica, nacida en Madrigal de las Altas Torres, allá en Ávila, en el año 1451, es la que dice, nobles, a las posiciones públicas, no, esto es por mérito, por capacidad. Hace una reforma tributaria. Lo de la meritocracia que sí, se utiliza 5 siglos después. Fue ella, pero en base a solvencio varial, porque ella tenía unos nobles ahí. Espérate, profesor, ¿cómo es? Oh, solvencio varial, porque es que esos nobles la querían también sacar del escenario, porque ella entonces, aparte de eso, dice, hey, pero aquí en Castilla hay muchos robos, la gente cuando se mueven los atracan. La primera policía del mundo la crea ella y se llamaba la Santa Hermandad. La Santa Hermandad, la primera policía. Pero aparte de eso, la diplomacia. Creó un sistema diplomático ahí de primera, pero no solamente eso. Ella establece, y eso no se resalta, en una cédula, que es como una especie de decreto, a Nicolás de Obando, que un asunto es que no lo cumpliera. Mire, usted tiene que manejarse así con los indígenas, de tal y tal manera. Colón, que cometió la osadía de llevar de aquí, de la isla de la Española, y taínos allá, y los vendió. ¿Y cómo osa el almirante
vender a mis súbditos. Colón cayó en desgracia con ella. Y mandaron a buscar a los indígenas que habían vendido y los regresaron. Entonces, ese elemento, porque a veces la gente no se da cuenta, Isabel la Católica toma la decisión política que cambió el mundo para siempre. ¿Cómo así? América está desconectada del circuito mundial, porque América tiene el Atlántico de un lado, el Pacífico del otro, y el estrecho de Bering por ahí es difícil cruzar. Más de 10.000 años donde un hombre de América no tenía contacto, pero ella promueve el mestizaje, pero también ahí comenzó, ¿qué? La primera globalización física, pero aparte de Pero eso... esa tendencia a que el español que viene se mezcla con el nativo, incluso luego vienen los africanos y también de ahí que por eso somos mulatos, mestizos y mulatos. Eso no se da con otros imperios. Vaya a Estados Unidos y busque donde llegaron en 1620 los padres peregrinos del Mayflower, el mestizaje que hay ahí. 0,4%. Vaya a México. Todavía se hablan en México 80 lenguas indígenas, que dicho sea de paso, Isabel la Católica mandó a que se hicieran también traducciones a las lenguas nativas. ¿Por qué? Porque el primer idioma que tiene gramática con Antonio de Nebrija es el español en 1492 y quieren ver la estadista que fue. Lo que pasa es que hay gente que no quieren tampoco reconocer que Isabel la Católica en aquella época se casó con el hombre que ella quería, porque le habían buscado ya varios y ella no los aceptó a ninguno. Se casó incluso con una bula falsa, buscaron a un papa que se había muerto y pusieron una bula porque ella y Fernando eran hermanos, eran primos hermanos, eran primos segundos, perdón, y ella y Fernando entonces se casaron a escondidas, pero ella decidió con quién se casaba. Ella le llevaba un año a Fernando el Católico. Pero aparte de eso, Isabel la Católica es la mujer que después es una excelente madre, tuvo 5 hijos. Es decir, que no solamente fue gobernante, fue esposa, fue madre. ¿Y por qué no la tenemos como ejemplo? ¿Y qué explica tanto olvido? O sea, ¿qué explica? Porque España tiene una comunidad iberoamericana, tiene los centros culturales hispánicos en todos los países de América, de Iberoamérica, y uno no, o sea, tiene que ser un joven investigador de Sabana Grande, de Boyá, ¿no? El que nos dé esta información. Deberían enviar, en los últimos 100 años, habernos enviado intelectuales españoles vía la Embajada Española a explicarnos estas cosas y no un intelectual de Sabana Grande de Boyá. Lo que pasa en este aspecto, que a veces no lo entendemos, el lenguaje, que para mí es uno de los aportes que 500 años después podemos ver, no es simplemente una forma de comunicar, es una ontología, el ser, es una cosmovisión, parafraseando al poeta Plinio Chaim. Pero el idioma español se habla desde California, porque en Estados Unidos hay 65 millones de hispanoparlantes. Eso geopolítica y culturalmente te da una comunidad de intereses. Pero tú seguimos por México, bajamos por todo el Pacífico, hasta Chile. Solo se habla español. Cuando nos movemos a las Islas Guam, se habla chamorro, que la base es el español. Nos movemos a las Filipinas, hay algo que se llama chabacano, un dialecto que también viene del español. Pero tomamos entonces y cruzamos Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, después llegamos al Caribe, Venezuela, y cogemos Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba. Pero hay que ir a África, a Ceuta y Melilla. No solamente ahí, bajemos a Guinea Ecuatorial, pero también vayamos a la península ibérica, pero después revisemos algo. El mundo tiene 6.179 lenguas, pero el segundo idioma más usado en Twitter, en Facebook, es el español. Pero el español es uno de los idiomas que la gente es más proclive a aprender en el mundo. ¿Quién fue que tomó la decisión política
de financiar a un intelectual de aquella época como Antonio de Nebrija fue ella. Igual que el mundo cambió para siempre, incluso con la alimentación, porque Claro. Europa no tenía papa, no tenía cacao, Europa no tenía todo lo que le aporta en alimentación el mundo americano, pero también trayendo de allá para acá, Fray Tomás Berlanga, usted que sabe de agronomía, que trajo los plátanos dominicos. Entonces, que el dominicano no puede estar sin plátano, por eso plátanos son musáceas que trajeron de por allá, pero el intercambio trajo el arroz, tenemos el pollo, que aquí no habían pollo, aquí no habían vacas, los lácteos vienen de ahí. Ese cambio del mundo para siempre fue gracias a qué? A que Colón, que había enviado a Francia, que a Bartolomé, su hermano, que había enviado a Inglaterra, que había vivido en Portugal, que su hijo Diego fue con Felipa Moniz de Perestrelo, que era una portuguesa. Colón no consiguió financiamiento de la corona portuguesa. Y cuando fue a Salamanca dijeron, no, esos números no dan. Ahora, ¿quién toma la decisión política? Entonces, por eso yo digo, esa mujer cambió la historia de la humanidad para siempre. Ahora, ¿cuál es el arquetipo, el paradigma que deberían tener las niñas que van subiendo? Debería ser un tipo de mujer así, que hablaba latín también. Y el otro elemento que me gusta resaltar, el castellano solo se hablaba en Castilla. Atención. Eso no, y ella dijo, no, mira, vamos a hacerle una gramática y esto vamos a promoverlo. Pero hay un elemento, y ahí también están las enemistades con ella. Yo siempre digo, a los católicos se les critica mucho, pero yo quiero que vayan al asilo de ancianos de Sabana Grande de Boyá, a donde están las monjas dedicadas a atender personas que nadie cuida de ellos, como lo hacen en muchos lugares del país. Por ejemplo, la labor de las monjas, los labores de los colegios Loyola, por ejemplo, los colegios. Entonces, ella, ¿qué hizo desde el inicio? Dijo, no, pero vengan. Y trajo aquí a Fray Ramón Pané para que aprendiera la lengua nativa, para que después predicara. Promovió un cristianismo inclusivo, no exclusivo, porque el cristianismo protestante era una vergüenza. El primer nombre de la ciudad de Santo Domingo, ubicada en la zona oriental del río Osama, del río Villaduarte, río Osama, ¿cuál era su nombre? Nueva Isabela, en honor a Isabel la Católica.